Vamos a ver cuál es la fuerza neta sobre el hemisferio norte de una esfera uniformemente cargada, sólida, de radio R grande y que tenga carga Q. Esto es parecido a lo que habíamos visto en electrostática, de también la fuerza que hacía un hemisferio sobre el otro, pero en este caso era simplemente la cáscara esférica. Y además vamos a utilizar el tensor de tensiones de Maxwell que hemos visto para resolver el problema. Así que va a ser buscar una utilidad a esto, ver cómo se aplica en un ejemplo como este que tenemos de la esfera, la parte de arriba de la esfera. Recordemos, el tensor de tensiones de Maxwell nos permitía calcular la fuerza electromagnética total en un volumen utilizando este tensor que lo teníamos escrito así para cada uno de las componentes que tenemos, T y J, dependía de E y de B en sus componentes, X y Z. Así que vamos a necesitar, para obtener la fuerza, sabíamos que era una integral de T de A, luego también aparecía el S, pero como estamos en el caso estático, toda esta parte de una derivada temporal no nos importa, así que va a alcanzar con esta fórmula de la integral T de A en la superficie, que en nuestro caso va a ser la superficie del hemisferio de la esfera. Vamos a tener dos bordes. Por un lado es este hemisferio esférico, pero además tenemos la parte de abajo que vendría a ser un disco circular con tita igual a pi sobre 2. Por ejemplo, para la parte de lo que podemos llamar bowl, la parte del hemisferio, ¿qué va a ser el diferencial A? Va a ser el que tenemos para esféricas, r cuadrado seno de tita de phi, y es normal, así que R versor. Vamos a tener un campo eléctrico igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre r cuadrado en R versor. Esto se deduce de la fórmula que teníamos en electrostática para R, para la esfera sólida uniformemente cargada. El B no nos va a importar, y lo que sí vamos a hacer es pasar a coordenadas cartesianas. Por ejemplo, el R versor en cartesianas es seno de tita coseno de phi en X versor más seno de tita seno de phi en Y versor más coseno de tita en Z versor. Una de las razones para tener en cuenta las cartesianas es que, al igual que en el ejemplo que vimos en electrostática de la cáscara esférica, se van a cancelar las fuerzas de modo que solo quede netamente en Z. Al modo de las componentes, siempre de este lado va a tirar algo y de este tira otro poco, y se cancelaba y terminaba quedando en dirección Z. Este era el gráfico que habíamos visto, que un punto de acá abajo hacía una fuerza hacia allá y un punto de este lado hacia allá, pero netamente como que se cancelaban las componentes hacia afuera y quedaba solo hacia arriba. Esa es más o menos la misma idea que estamos pensando para el caso de la esfera sólida también. Al ser la fuerza en Z, solo nos va a interesar la componente Z de T escalar A, que en el fondo va a hacer que tengamos el F en Z. Esto era general con un vector, pero bueno, si tenemos el dA, nos interesa el Z. Y eso significa que este producto escalar entre T y lo que va a ser dA es la suma de TJI AI, que en nuestro caso va a ser el dAI. Así que escribamos eso para tener en cuenta qué es lo que vamos a necesitar del tensor. En nuestro caso, T escalar dA, siguiendo la fórmula que vimos, Z va a ser, era T y J, o sea, el J es el Z, perdón, era TJI, por eso, Z, luego el I va cambiando, X, dAX, este era el I, más T
ZI de AI y TZZ de AZ. Eso significa que nos va a interesar estos tres componentes del tensor. Por ejemplo, calculemos TZX. Tenemos acá la fórmula, IJ es ZX y es epsilon 0 EIJ, EJ menos un medio delta IJ cuadrado. Después todas cosas con B que no nos interesan porque no lo tenemos. Así que siguiendo esta fórmula tenemos TZX en nuestro caso, esto va a ser EZ, esto EX, y el delta de Kronecker, como Z y X son distintos y J son distintos, eso significa que esto era 0, así que este término no está. Es decir, esto es epsilon 0 EZ EX. En definitiva, tomando este E, pero considerando el E reversor en cartesianas, porque necesitamos EZ y EX, tenemos el epsilon 0 de afuera, lo que es constante, digamos, lo que no nos importa con respecto a las direcciones, que es Q 4pi epsilon 0 r cuadrado, dos veces lo tenemos al cuadrado, y ahora sí tenemos que considerar lo que tiene que ver con x versor y lo que tiene que ver con z versor. Es seno de tita, coseno de phi, coseno de tita. El caso de TZI vamos a escribirlo directamente porque es exactamente igual. Tenemos epsilon 0, EZI, y acá simplemente ponemos lo que corresponde con respecto al campo eléctrico para cada caso. Estas constantes son iguales y lo único que cambia son lo que tiene que ver con el reversor, o sea, por un lado el EI trae un seno de tita, seno de phi, y el Z nos trae un coseno de tita. Sí, vamos a prestar atención al TZZ, porque recordemos que ahora tenemos IJ iguales. Así que si vamos a la fórmula que teníamos, este término aparece. Estos ZZ son iguales y esto es un 1. Por lo tanto, tenemos EZ, que es EZ cuadrado, menos un medio, E al cuadrado. E al cuadrado es EX cuadrado más EY cuadrado más EZ cuadrado, ¿no? Es el producto de los dos vectores. Así que es eso menos el EZ cuadrado. ¿Qué nos queda entonces? Queda E0 sobre 2, EZ cuadrado menos EX cuadrado menos EY cuadrado. ¿Por qué? Justamente el que queda positivo es el EZ, que es el que tenemos acá y le restamos un medio del EZ que aparece acá. Y después nos queda menos un medio de x cuadrado y menos un medio de y cuadrado que sobran. Y eso es lo que tenemos acá con el 1 medio afuera. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, primero saquemos el epsilon 0 sobre 2 afuera. Y también en todos vamos a tener la constante que va a salir afuera, que va a ser 1 sobre, bueno, como lo tenemos acá, q 4pi epsilon 0 r cuadrado y al cuadrado, ¿no? Entonces está elevado al cuadrado. El tema es que ocurre con eh, la parte del R reversor. Acá lo tenemos reescrito. Sabemos que del primero tenemos un coseno cuadrado de tita. Del segundo tenemos un seno de tita coseno de phi cuadrado cuadrado. Y del EI tenemos un seno de tita cuadrado seno de phi cuadrado. Acá podemos sacar factor común. Seno de tita cuadrado. Y tenemos coseno cuadrado de phi menos seno cuadrado de phi, perdón, acá esto es con un más, ¿no?
multiplicamos este con el menos, este con el menos y nos devuelve lo mismo. Coseno cuadrado más seno cuadrado, esto es 1, así que nos queda coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Entonces nos llevamos eso. Quedó esto multiplicado por coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Con todo esto podemos armar el TDAZ, que va a ser igual, vamos a armarlo acá abajo. Es una cuenta larga, así que tenemos todo escrito acá. Por ejemplo, este término lo tenemos acá, porque tenemos el TZX y además tenemos el DA, pero hay que traer la parte del X versor, porque es DAX, y eso está acá. El segundo término, este es el 2, está acá abajo, y el 3 está acá. Vamos a escribir acá en el medio las cuentas que van a hacer que esto se haga más fácil. Observemos entre el primero y el segundo, todo igual, excepto coseno de phi, seno de phi, todo esto igual, y coseno de phi, y acá seno de phi. Si nos multiplicamos, acá tenemos un coseno de phi cuadrado, y acá tenemos un seno de phi cuadrado. Cuando sumemos, podemos sacar factor común todo lo demás, y queda la suma de coseno de phi cuadrado más seno de phi cuadrado, y eso se hace 1 y se va. Así que queda todo, excepto esto, y en este y este. Observemos ahora el tercero. También tenemos lo mismo, olvidémonos por un segundo de este un medio. Tenemos lo mismo acá, y en vez de tener el seno de tita tenemos un coseno de tita. Pero en realidad esto representa dos términos, porque tenemos un coseno cuadrado de tita multiplicado por todo, y un seno cuadrado de tita multiplicado por todo. Entonces saquemos por un segundo todo lo que ya sabemos que está repetido. Epsilon 0, Q, 4pi epsilon 0, en vez de r cuadrado pongamos r y nos sacamos encima este r cuadrado, seno de tita de phi. Eso lo tienen todos. Nos sacamos de encima todo esto y todo esto. ¿Qué quedó? En este seno de tita, coseno de tita y otro seno de tita, así que acá el cuadrado. Eso sale cuando sacamos factor común de este y este, seno cuadrado de tita, coseno de tita, pues los tenemos los dos en el mismo. Ahí queda el seno cuadrado más coseno cuadrado, que se hace 1. Queda solo este término de esos dos. Y luego queda estos dos términos, ¿no? Porque esto no está, y esto también sale como factor común, salvo el 1 medio. Tenemos coseno cuadrado, tita, coseno de tita, sobre 2, menos seno cuadrado de tita, sobre 2, coseno de tita. Esto es lo que quedó. Así que, ¿qué nos queda? Epsilon 0, Q, 4pi epsilon 0, R, seno de tita, de phi. Y ahora, ¿qué tenemos? Para sacar factor común acá, coseno de tita, observemos que estos dos son iguales, es decir, que esto es un medio, este con este es un medio seno cuadrado de tita coseno de tita. Bueno, escribámoslo, un medio seno cuadrado de tita coseno de tita y más coseno cuadrado de tita coseno de tita sobre 2. Y acá sí se puede sacar factor común coseno de tita sobre 2. Y queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Es decir, que el total da todo esto. Vamos a escribirlo en donde teníamos antes, acá, es epsilon 0 sobre 2, Q, 4pi epsilon 0, R, todo esto al cuadrado, acá faltó un cuadrado, seno de tita, seno de tita de phi, si todas las cuentas siguieron bien, debería dar esto. Esto es esto. Y recordemos, la fuerza es
integral en S T de A. Por lo menos la parte que tiene que ver con el bowl. Después tendremos que hacer la del disco. Así que esto ahora lo vamos a llevar a la integral, vamos a escribirlo acá. Esto es del hemisferio, es igual a epsilon 0 sobre 2 Q 4pi epsilon 0 r. Esto eran todas las constantes. Y ahora vamos a tener la integral. La parte angular sacamos el 2pi. La angular que tiene que ver con lo que sería el que da vueltas alrededor de z. Y luego tenemos el que va entre 0 y pi sobre 2. Ese es el tita. Así que este era el del phi. Seno de tita, coseno de tita, de tita. Así que esto es la integral t de a. Si uno hace esta integral, esto da 1 4pi epsilon 0 q cuadrado 8 r cuadrado, ya habiendo cancelado todo lo que se puede cancelar, como el epsilon 0 y el 2. Ahora para el disco. ¿Cuál es el dA del disco? Ahora pongamos disco. El dA es menos r dr de phi en z. Porque el menos está apuntando hacia abajo, ¿no? Estamos sumando las dos partes, la parte del hemisferio y la parte del disco que tiene que apuntar para abajo. El campo eléctrico en este caso no va a ser evaluado en R, como lo tenemos acá, porque pasa también por adentro. Este era justo sobre R. Así que ahí tenemos que considerar el caso general, que también venía del mismo problema de electrostática. Era 1 4pi epsilon 0 q r cubo, acá teníamos el vector r, que esto es igual a 1 4pi epsilon 0 qr cubo, r y el r versor. Esto es el módulo de r y el r versor, que es coseno de phi x más seno de phi y. Observemos que es el r versor, pero con tita igual a pi sobre 2. Y nos queda esto. Lo cual hace más fácil las cuentas porque sabemos que el E va a tener componente X e Y, pero no Z. Por lo tanto, el TZX y TZY es 0, porque el EZ es 0. Así que solo nos va a importar el TZZ. Otra vez el TZZ, al igual que antes, es, según la fórmula, y sin campo magnético, es EZ cuadrado menos EX cuadrado menos EY cuadrado. Y en nuestro caso, saquemos las constantes afuera. Tenemos Q 4pi epsilon 0 r cubo, todo esto al cuadrado. Va a haber un menos, ya que son estos dos los que estamos tomando en cuenta. El epsilon 0 sobre 2 también, pongámoslo ahí. Luego tenemos el r al cuadrado y esto al cuadrado y esto al cuadrado se va a ir. Tenemos entonces el r cuadrado y luego escribamos el coseno cuadrado de phi y el seno cuadrado de phi sumados, ¿no? Los dos con un menos. Pero ese menos ya lo sacamos afuera, así que... y eso da 1, queda esto. Así que el producto escalar T de A, Z, es directamente epsilon 0 sobre 2, Q 4pi, epsilon 0 R cubo, al cuadrado, R cuadrado, pongamos el menos, y ahora el de A, la parte del Z. Eso lo tenemos porque tenemos R de R de phi en Z versor. Así que ponemos menos R de R de phi. Esto se hace más
el R se hace cubo y queda dr de phi. Así que ahora la fuerza en el disco, hacemos ya directamente la integral, sacamos todas las constantes para afuera, la integral de phi y la integral en R, ¿no? Que es este R cubo de R. Si uno se da cuenta y cancela todo, vamos a pagar directamente lo que da 1 sobre 4 pi epsilon 0, q cuadrado, 16 r cuadrado. Así que lo único que nos queda es sumar las dos partes. F total es igual primero lo que nos dio el FH, que es esto que está acá. 1, 4 pi epsilon 0, q cuadrado, 8 r cuadrado, más lo que nos dio esto. 1, 4 pi epsilon 0, q cuadrado, 16 r cuadrado. Podemos sacar factor común 1, 4 pi epsilon 0. Y acá directamente poner 16 y un 2. Así que simplemente es un tema de sumar. Es 3q cuadrado sobre 16 r cuadrado. Esto es la fuerza total neta sobre el hemisferio norte. Una observación es que, por supuesto, esto se podría haber calculado vía los métodos de electrostática, pero bueno, uno llegaría a el mismo resultado. Otra observación es que calculamos la fuerza sobre un objeto sólido, pero en vez de hacer una integral de volumen, hicimos una integral de superficie. Eso podemos pensarlo como que el tensor siente lo que está pasando adentro, ¿no? Solo requirió la superficie, ¿no? Cada vez que hicimos la integral de superficie, como que el tensor, que es lo que estamos integrando en la superficie, está de alguna forma sabiendo lo que pasa adentro y dándote el resultado para el volumen. Eso es una de las cosas interesantes de utilizar el tensor, por ejemplo, para este caso.